día de hoy vamos a hablar sobre la Revolución Francesa. La Revolución Francesa, en francés, Revolution Francaise, fue un conflicto social y político con diversos periodos de violencia que convulsionó a Francia y por extensión de sus implicaciones a otras naciones en Europa que enfrentaban a partidarios y opositores del sistema conocido como el Antiguo Régimen. Se inició con la autoproclamación del Tercer Estado como Asamblea Nacional en 1789 y finalizó con el golpe de Estado de Napoleón Bonaparte en 1799. Si bien, después de que la Primera República cayó tras el golpe de Estado de Napoleón, la organización política de Francia durante el siglo XVIII osciló entre la república, imperio y monarquía constitucional. Lo cierto es que la revolución marcó el final definitivo del feudalismo y del absolutismo en el país y dio a luz a un nuevo régimen donde la burguesía, apoyada en ocasiones por las masas populares, se convirtió en la fuerza política dominante. La revolución socavó las bases del sistema monárquico como tal, más allá de sus estertores, en medida en que derrocó con un discurso e iniciativas capaces de volverlo ilegítimo. Según la historiografía clásica, la Revolución Francesa marca el inicio de la edad contemporánea al sentar las bases de la democracia moderna, lo que sitúa en el corazón del siglo XVIII. Abrió nuevos horizontes políticos basados en el principio de la soberanía popular, que será el motor de las revoluciones de 1830, de 1848 y de 1871. Antecedentes ideológicos. Los escritores ilustrados del siglo XVII, filósofos, politólogos, científicos y economistas, denominados comúnmente filósofos, y a partir de 1751 los enciclopedistas, contribuyeron a minar las bases del derecho divino de los reyes. La filosofía de la Ilustración ha desempeñado, pues, un rol significativo en el giro que tomaron estos eventos históricos, pero su influencia debe relatarse de modo más matizado. Hay que darle demasiada importancia a los preceptos filosóficos nacidos durante ese siglo. Se revelaría como una carencia mayúscula de fidelidad historiográfica. La corriente de pensamiento vigente en Francia era la Ilustración, cuyos principios se basaban en la razón, la igualdad y la libertad. La Ilustración había servido de impulso a las 13 colonias norteamericanas para la independencia de su metrópolis europea. Tanto la influencia de la Ilustración como el ejemplo de los Estados Unidos sirvieron como una especie de trampolín ideológico para el inicio de la revolución en Francia. Causas. Los historiadores generalmente ven las causas subyacentes de la como impulsadas por el fracaso del antiguo régimen para responder a la creciente desigualdad social y económica, el rápido crecimiento de la población y las restricciones causadas por la incapacidad de financiar adecuadamente la deuda política, dieron lugar a una depresión económica, desempleo y altos precios de los alimentos, combinado con un sistema fiscal regresivo y la resistencia a la reforma de la élite gobernante. El resultado fue una crisis que Luis XVI no pudo manejar. Bajo Luis XIV, la corte de Versalles se había convertido en el centro de la cultura, la moda y el poder político. Las mejoras en la educación y la alfabetización a lo largo del siglo XVII significaron audiencias más grandes para los periódicos y revistas, con logias masónicas, cafeterías y clubes de lectura, que propiciaron áreas donde la gente podía debatir y discutir ideas. El surgimiento de esa llamada esfera pública llevó a París a reemplazar a Versalles como centro cultural e intelectual, dejando la corte aislada y con menos capacidad de influir en la opinión. Además de esos cambios sociales, la población francesa creció de 18 millones en 1700 a 26 millones en 1789, convirtiéndose en el estado más poblado de Europa. París tenía más de 600.000 habitantes, de los cuales aproximadamente un tercio estaban desempleados o no tenían un trabajo regular. Los métodos agrícolas ineficientes significaban que los agricultores nacionales no podían mantener estos números, mientras que las redes de transporte primitivas dificultaban el mantenimiento de los suministros incluso cuando había suficientes. Como resultado, los precios de los alimentos aumentaron entre un 65% entre 1770 y 1790. Pero los salarios reales aumentaron solo en un 22%. La escasez de alimentos fue particularmente perjudicial para el régimen, ya que muchos atribuyeron los aumentos de los precios a la incapacidad del gobierno
para evitar la especulación. En la primera de 1789, una mala cosecha seguida de un invierno severo había creado un campesino rural sin nada que vender y un proletariado urbano cuyo poder adquisitivo se había derrumbado. El otro gran lastre para la economía fue la deuda estatal. Las visiones tradicionales de la Revolución Francesa a menudo atribuyen a la crisis financiera de la década de 1780 a los grandes gastos de la Guerra Anglo-Francesa de 1788 a 1783, pero los estudios económicos modernos muestran que esto es incorrecto. En 1788, la relación entre la deuda y la renta nacional bruta en Francia era del 55,6%, en comparación con el 181,8% en Gran Bretaña. Aunque los costos de los préstamos en Francia eran más elevados, el porcentaje de los ingresos fiscales dedicados al pago de intereses era aproximadamente el mismo en ambos países. Sin embargo, esos impuestos los pagaban predominantemente los pobres de las zonas urbanas y rurales, y los parlamentos regionales que controlaban la política financiera bloquearon los intentos de repartir la carga de manera más equitativa. El impasse resultante frente a la angustia económica generalizada llevó a la convocatoria de los Estados Generales, que se radicalizaron por la lucha por el control de las finanzas públicas. Sin embargo, ni el nivel de la deuda estatal francesa en 1788 ni su historia previa pueden considerarse una explicación del estallido de la revolución. Aunque Luis no fue indiferentemente a la crisis, cuando se enfrentó a la oposición, tendió a retroceder. La corte se convirtió en el blanco de la ira popular, especialmente la reina María Antonieta, que fue vista como una espía austríaca derrochadora y acusada de destitución de ministros progresistas como Jacques Necker. Para sus oponentes, las ideas de la Ilustración sobre la igualdad y la democracia proporcionaron un marco intelectual para abordar esos problemas, mientras que la Revolución estadounidense fue vista como una confirmación de su aplicación práctica. Espero que les haya gustado el video de hoy. Dejen su opinión en los comentarios. Muchísimas gracias por ver.